Ok, buenas noches. Bueno, como grupo, primeramente vamos a hablar sobre lo que es el informe detallado de cada una de las distribuciones de probabilidad, que son distribución binomial, hipergeométrica y de Poisson. Me permito presentar al grupo: Dayana Michelle Baires Rodríguez, Michael Joe Tobías, Damaris Michelle Morales Ramírez y mi persona Jacqueline Lisette Flores Hernández. Como primer punto, dejo a mi compañero que va a hablar un poco sobre la introducción y un tema más. Buenas noches. Continuando con el tema, con una introducción, tenemos el estudio de las distribuciones de probabilidad, que es esencial para comprender los eventos aleatorios y tomar decisiones basadas en datos. Entre las más utilizadas están la binomial, que describe representaciones de un experimento bajo las mismas condiciones; la hipergeométrica, aplicada a poblaciones finitas con selecciones sin reemplazo; y la de Poisson, útil para modelar sucesos ocasionales en tiempos o espacio. El objetivo del trabajo es explicar y comparar estas tres distribuciones, destacando sus características, diferencias y ejemplos prácticos para entender su importancia en el análisis estadístico. Continuamos. Como objetivo tenemos comprender las características, diferencias y aplicaciones de las distribuciones de probabilidad binomial, hipergeométrica y Poisson, para reconocer su importancia en la interpretación de fenómenos aleatorios y en la toma de decisiones estadísticas. Dentro de los específicos tenemos explicar el fundamento teórico de cada distribución, destacando sus condiciones de uso y fórmulas principales. Y adicional, aplicar ejemplos prácticos que ilustren cómo estas distribuciones permiten modelar situaciones reales en distintos ámbitos académicos, sociales e industriales. La distribución binomial, dentro de su definición tenemos que la distribución binomial modela el número de éxitos obtenidos al repetir un experimento aleatorio n veces, cuando cada repetición cumple las siguientes condiciones. Como primero tenemos, solo existen dos resultados posibles: el éxito o el fracaso. Como segundo, tenemos que la probabilidad de éxito en P permanece constante. Y el tercero, los ensayos son independientes entre sí. Y podemos observar su fórmula aplicable a esta distribución. Tenemos un poco de historia y tenemos unos ejemplos típicos de la distribución binomial que podemos mencionar. Al nacer puede ser varón o hembra. Un equipo de baloncesto puede ganar o perder. En un test psicotécnico hay preguntas de falso y verdadero, es decir, solo hay dos alternativas. También tenemos que un ejemplo adicional puede ser un tratamiento médico, como por ejemplo la vacuna de la gripe A. Puede ser efectivo o no efectivo. El objetivo de ventas al año de coches de un concesionario puede ser lograr la meta o no lograrla. Buenas noches, yo les seguiría hablando de distribución hipergeométrica. ¿Qué es distribución hipergeométrica? Es un tipo de distribución de probabilidad que se utiliza en situaciones donde hacemos selecciones sin reemplazo a partir de una población finita. Esto significa que cada vez
que tomamos un elemento, ese elemento ya no regresa al grupo y por lo tanto la probabilidad va cambiando con cada extracción. Este detalle, aunque parece simple, es lo que hace que la distribución hipergeométrica sea diferente a las demás, como la binomial, donde las extracciones son independientes y siempre se devuelve lo que se saca. En la hipergeométrica no sucede eso, cada selección afecta a la siguiente, por eso se usa cuando no hay reposición y cuando la población no es muy grande. Como punto número 1, tenemos la función de probabilidad. Aquí tenemos la fórmula que se utiliza para hacer los ejercicios. Como punto número 2, tenemos la selección, que son ejemplos que se utilizan, digamos que en selección de tarjetas, bolas o elementos de urnas sin reemplazo, en controles de calidad, en inspección de lotes, donde se determina el número de piezas defectuosas, en estudios de poblaciones, en muestreos de encuestas o investigaciones sociales. Como punto número 3 tenemos las variables del modelo. Para entenderla mejor, esta distribución se basa en 4 elementos o parámetros principales. El primero es n, que representa el tamaño de la población, es decir, todos los elementos que existen. El segundo es k, que indica cuántos de estos elementos tienen las características que nos interesan, por ejemplo, cuando son defectuosos, cuando son rojos, cuando pertenecen a un grupo específico. La tercera es n, que es el tamaño de la muestra que vamos a extraer. La última es x, que es la cantidad de éxitos, o sea, la cantidad de elementos con las características deseadas que queremos o esperamos obtener. Siguiente. Este es un ejemplo que le pueden poner pausa. Ahí está, que está paso por paso. Y seguimos con datos importantes de la distribución hipergeométrica. Se dice que en siglo XVII al siglo XVIII los primeros fundamentos se relacionan con los trabajos de Christian Huygens y Jacob Bernoulli, quienes sentaron las bases de la probabilidad y el análisis de experimentos aleatorios. En esta época se estudiaban problemas de urnas, juegos de azar, donde se extraían bolas o cartas sin reemplazo y que le dio lugar a la necesidad de modelos específicos. También tenemos que serían 2 categorías posibles, que sería como un ejemplo, esto sería éxito o fracaso, con un número fijo de éxito en K en la población. En resumen, la distribución hipergeométrica es una herramienta estadística que nos ayuda a calcular probabilidades cuando seleccionamos elementos sin reemplazo de una población finita. Hay 2 tipos de elementos muy útiles porque permite analizar situaciones dependientes donde el resultado de una selección afecta a la siguiente. Esto la convierte en una distribución muy práctica en áreas como estadística, control de calidad, muestreo, análisis de riesgo. Y por eso es importante conocerlas porque describen de manera precisa escenarios reales donde cada decisión cambia las probabilidades de la siguiente. Y eso sería todo. Mi parte. Buenas noches. Voy a hablar un poco acerca de la distribución de Poisson. Nos dice que la distribución de Poisson modela la probabilidad de que ocurra un número determinado de eventos en un intervalo de tiempo o espacio, bajo la condición de que los eventos ocurran de manera independiente y con una tasa promedio constante, que nos dice que la distribución de Poisson se usa para medir cuántas veces ocurre un evento raro en un periodo fijo. Lo importante es que esos eventos ocurren de manera independiente y a un ritmo promedio constante, llamado lambda. La distribución de Poisson sirve para contar cuántas veces ocurre un evento en un periodo fijo de tiempo, espacio o área. ¿Cuándo usamos Poisson? Bueno, pues se usa cuando hablamos de cosas que ocurren rara vez, son aleatorias, no dependen una de otras, y las medidas en un periodo fijo, como por ejemplo una hora, un día, un kilómetro. Tenemos las características principales, ¿verdad? Que nos dice que es la variable discreta,
que es básicamente cuenta el número de ocurrencias de un evento. Eventos raros, se aplica a sucesos poco frecuentes pero posibles. Y independencia, la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de otro. El parámetro lambda representa la tasa promedio de ocurrencias en el intervalo. Tenemos lo que es la función de probabilidad que vemos por aquí en la fórmula. Y tenemos también que nos dice que donde K es el número de eventos observados, lambda es el número esperado de eventos en el intervalo. Y E, la constante de Euler, que equivale a 2.718. Tenemos acá, ¿verdad? Aplicaciones o prácticas donde utilizamos la distribución de Poisson. Ejemplos básicos y cotidianos podrían ser en telefonía, llamadas recibidas en un call center en una hora, por ejemplo. En medicina tenemos la cantidad de pacientes que llega a urgencias en un día. En transporte, el número de accidentes en una carretera en un mes. Industria, pues defectos en un límite de producción por lote, ¿verdad? Hablemos un poquito sobre el origen histórico. Nos dice que él fue introducida por el matemático francés Siméon Denis Poisson en 1837. Se utilizó inicialmente para modelar la probabilidad de errores en observaciones astronómicas. Y nos dice también que con el tiempo se convirtió en una de las distribuciones más aplicadas en estadísticas, especialmente en eventos raros. Tenemos por acá un ejemplo práctico, ¿verdad? Que se los dejo para que puedan observar. Es acerca sobre una empresa que recibe un promedio de 4 llamadas por hora y vamos a calcular pues las llamadas, ¿verdad? Que ocurren, probabilidad de que ocurra en una hora lleguen exactamente 6 llamadas. Y acá está pues el paso a paso de lo que es el ejemplo y cómo nosotros podemos aplicar la distribución de Poisson. Por mi parte eso es todo. Dejo a mi compañera. Buenas noches, yo les voy a hablar, les voy a explicar del ejercicio asignado por el equipo, que es el problema número 5, y dice, en un grupo de 50 estudiantes, 20 son hombres y 30 son mujeres. Si se selecciona al azar un grupo de 10 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que haya al menos 4 hombres en el grupo? Como primer dato tenemos el número de personas, que tenemos 50, de los cuales son 20 hombres y 30 mujeres. Y ya tenemos un número de 10. Queremos calcular Px que sea igual o mayor a 4. Usamos la distribución hipergeométrica, que aquí está la... Y como paso 2, tenemos que calcular P0, P1, P2 y P3. Aquí está el ejemplo y de cada uno tenemos como resultado. Y ya teniendo todo el resultado, vamos a sumarlos, P1, P2, P3 y P. Todos esos los vamos a sumar y vamos a tener un resultado de 0.365841. Al hallar P4, esto lo vamos a restar con 0.365841, que nos da un resultado final de 0.6350, que tenemos como en porcentaje aproximadamente 63.5%. Y como conclusión sería la distribución de probabilidad discreta, binomial, hipergeométrica y Poisson son fundamentales para comprender cómo se comportan los eventos aleatorios en diferentes situaciones. La binomial se aplica cuando un experimento con dos posibles resultados se repite varias veces bajo condiciones constantes.
La hipergeométrica describe escenarios de población finitas donde las selecciones se hacen sin reemplazo, modificando las probabilidades en cada extracción. La poción permite modelar la ocurrencia de sucesos poco frecuentes dentro de un intervalo de tiempo o espacio. En conjunto, estas distribuciones muestran la importancia de la probabilidad como herramienta para representar fenómenos, anticipar resultados y apoyar la toma de decisiones en ámbitos académicos, sociales e industriales. Esta sería nuestra presentación. Gracias por su atención.